¿Qué tal, amigos? Estamos en su programa Charlando con Chargoy. El día de hoy tenemos un tema muy interesante y tiene que ver muchísimo con la cultura. El día de hoy quiero que conozcas, te traigo para ti y para tus cámaras, te traigo a un artista hidalguense y quiero que hoy lo conozcas. Está con nosotros Arco TV Hidalgo presenta Charlando con Chargoy. Charlas amenas de interés público con temas que acontecen en nuestra sociedad. Charlando con Chargoy. Comenzamos. Hans Giff. Él es escritor, editor, muralista y abogado. En toda la extensión de la palabra, es un artista hidalguense, proveniente de sus padres son de Zempoala y de Huasca. Amigo Hans, es un gusto tenerte aquí y muchas gracias por aceptar esta invitación. Al contrario, Cristina, gracias a ti, a Arco TV, por esta muy grata invitación a lo que es el tema artístico, cultural, y bueno, estamos con todo el humor para conversar contigo, charlar contigo en este programa. Muchas gracias. Bueno, pues como yo ya les decía, es muy importante saber de estos artistas que tenemos en nuestro estado, que hay que apoyarlos, que hay que incentivarlos. Hemos tenido algunos otros programas en donde han venido otras personas de diferentes sectores de la cultura, de la danza y demás. Y bueno, hoy te tenemos a ti. Quiero que me platiques, Hans, un poco de... Ya vi que eres abogado, estudiaste abogacía, y cómo es que inicias en este ambiente de ser escritor y de hacer poemas y de editar libros. ¿Cómo es que inicias? Pues yo creo que cada una de las profesiones, bueno, y oficios y artes que mencionas, casi han sido por una decantación de las circunstancias, el pasar de los días y un poquito también la voluntad de uno mismo, ¿no? Por ejemplo, yo estudié Derecho porque pues hasta la fecha creo que no hay filosofía aquí en Hidalgo, entonces no tuve la oportunidad de pues viajar a Ciudad de México, tener allá un espacio y estudiar en ese sentido. Y estudié leyes porque también la lectura, bueno, siempre he estado pegado a las lecturas y me gusta mucho también el mundo de lo jurídico porque también me recuerda mucho a Kafka, ¿no? Especialmente en las novelas El Castillo, El Proceso, donde el absurdo total del papeleo, de los trámites, del proceso en sí, jurídico, pues lo vivimos aquí en México y parece que más kafkiano que el propio Kafka, ¿no? Entonces es una parte que también me interesó. Muchos escritores también han estudiado Derecho y creo que eso enriquece más lo que es mi oficio literario, tener una apertura, o sea, no dedicarme exclusivamente a lo literario y lo filosófico, sino nutrirme de otras áreas, y creo que pues, me ha ayudado más de lo que hubiera sospechado, ¿no? Ok, entonces tú eres escritor. Sí, normalmente pues me remito al oficio de la pluma, porque pues a pesar de que la poesía siempre está presente en todo lo que hago, todavía me ruborece un poco cuando pues, me dicen poeta, o cuando estoy con los amigos poetas, y me ha costado muchos años, no sé, una década, reconocerme a mí mismo como poeta, pero creo que ahora ya un poco lo puedo decir más abiertamente, ¿no? Pues sí, o sea, sí lo deberías de decir, porque yo tengo muy buenas referencias de ti. Gracias. Sé que eres muy buen artista, de hecho ya desde cuando queríamos invitarte. Muchas gracias. Y bueno, ¿hace cuánto inicias? O sea, estudiaste abogacía, pero ¿hace cuánto inicias en esto? Pues, ¿en qué año? Yo creo que yo sí soy muy apegado a la máxima, al aforismo de poeta nascitur non fit. Es un aforismo que viene desde la época pues, grecolatina, en donde dice, bueno, el poeta nace, no se hace. Y muchos grandes escritores, incluso como Lewis Carroll, británico, hizo un poema en donde trata de demostrar lo contrario, que
poeta, sí se puede hacer y se puede, como muchos prosistas dicen, bueno, ¿cómo llego a ser escritor? Bueno, pues en gerundio, escribiendo, ¿no? No, la verdad es que no. Y hay muchas muestras de poetas prematuros, los Mozart de las letras, en el caso de Arthur Rimbaud, en donde ese gerundio de estar escribiendo así 10, 20 años y ya después eres un escritor, en la poesía no se puede romper ese esquema, ¿no? Puede llegar a haber nacido ya es como una predestinación. Y en mi caso, yo pues de niño yo prefería lecturas de ciencia, de historia, leía muchas biografías de grandes personajes y no tenía libros en casa de poesía, y no me interesaba la poesía. Okay. ¿Pero te gustaba leer? Sí, mucho. Y curiosamente lo primero que escribo, lo escribí aquí en el centro, en Pachuca, y en un ejercicio con amigos, íbamos en la prepa, y pues dijimos, pues vamos a escribir algo, a ver qué es, ¿no? Y cada quien toma una hoja, y lo primero que escribo en ese sentido, pues está hecho en versos, ¿no? Y fue algo pues prácticamente inconsciente, a pesar de mi distanciamiento, o incluso pues hasta cierto rechazo a las formas poéticas, ¿no? Pero ya, digamos, ya en la madurez yo admito totalmente que hasta los temas filosóficos, jurídicos, el ensayo, siempre está presente en la poesía, ¿no? Hans, ¿y cuántos, bueno, aquí nos trajo algunos libros, cuántos libros has editado? Bueno, he editado ya con el sello Voz al Cristal, un sello hidalguense, escribí, tenemos cerca de 40 títulos, desde 2015, diciembre de 2015, que bueno, el primer libro que editamos fue una novela histórica, Mariana y el General, de mi colega, de Alejandro Centeno, que es nieto de un general zapatista, y la novela la presentamos en el Monumento a la Revolución, en Ciudad de México. Okay. Y de ahí a la fecha tenemos cerca de 40 títulos, principalmente de corte poético, y es lo que hemos trabajado. Ok, y bueno, ahora platícame un poco, también eres muralista. Sí, siempre me gustó dibujar, de hecho creo que pues ese era el talento natural con el que de alguna manera pues uno viene desde la infancia con esa inclinación creativa, y me influyeron mucho unos maestros que tuve, bueno, principalmente en Huasca, ya pues pasé mi infancia, por lo menos esa parte muy significativa, y recuerdo mucho pues tan solo saber de la presencia o verlo de repente en las calles o en la Casa de la Cultura al maestro Arturo Moyers, al maestro Pablo Patiño, que fue mi profesor también de matemáticas, y pues lo veía pintar, lo veía, hacían concursos de dibujo y yo estaba ahí siempre presente, ¿no? Entonces esa realmente fue mi inicio, y ha sido como un distanciamiento, no porque quizá yo lo quiera, sino también por circunstancial con la pintura, porque crecí con esa idea en donde pues al artista siempre hay un choque ahí con las formas sociales, con la forma de ver de la sociedad, y yo creo que eso me pegó muy fuerte en la adolescencia, y pues dejé de dibujar tan frecuentemente, y lo retomé en el extranjero, otra vez el dibujo, pero pues también al haber dejado algunos cuadros en otros países, dejar algunos bocetos, pinturas, todo eso, dije siempre estoy perdiendo mis dibujos, y pues no quiero que pase eso, ¿no? Entonces fue cuando pues de alguna manera me dediqué a la creación ya a través de la palabra, ¿no? Que fue cuando la poesía tomó mucha fuerza, y creo que ahora la poesía, bueno, transita incluso hasta en los dibujos, en otro tipo de creaciones. Para mí, bueno, la poesía es como esa savia, ¿no? Esa fuerza sanguínea que atraviesa todas las creaciones, incluso hasta los dibujos, ¿no? Dices que creciste como en este choque abismal y yo siento que crecí en el mismo, quizás somos contemporáneos, en donde a la cultura como que no se les daba ese peso tan importante, ¿no? Es más, creo que sigue sin haber, la verdad, como ese peso tan importante, y entonces te decían, híjole, pues
¿cómo vas a ser bailarina, no? Te vas a morir de hambre. ¿Cómo vas a ser muralista? Te vas a morir de hambre, ¿no? ¿Es eso a lo que te refieres, en ese choque de que, híjole, mejor estudio otra cosa? Sí, yo creo que los familiares siempre lo dicen por esa preocupación, ¿no? Creo que en el mejor de los casos dicen, bueno, estudia una profesión, la que tú quieras, y después ya dedícate a lo que te gusta. Ajá. Y eso creo que nos pasa a la mayoría. Aquí en México no es como en Alemania o en Estados Unidos, donde uno pues dice, pues a mí nada me gusta escribir poemas, mira, pues adelante, aquí en esta escuela pues vas a recibir el apoyo, y si hay se encamina, hay premios, y pues fluye cierta economía fuerte para que incluso se pueda vivir de editar poemarios y decir, pues yo vivo pues porque ahí están mis poemarios. Pero aquí en México es imposible. Aquí que se vendan 10 libros de poesía de un autor, bueno, ya estamos hablando de un éxito, ¿no? Porque también el nivel de lectura cultural, el culto también a la bulia, la vanidad de la ignorancia, ¿no? Donde, pues mira, ¿de qué te sirve, no? Estar tan cultivado, tener tantas lecturas, tal, si tal persona que pues a lo mejor se dedicó nada más al comercio y apenas acabó la secundaria, pues ahora ya es hasta diputado, ¿no? Entonces, pues mira, el camino del éxito es acá, pero pues yo creo que un verdadero artista tiene que profundizar en qué significa eso del éxito, ¿no? Si alguien vive todavía con ese conflicto, ya en la madurez, pues quiere decir que no ha comprendido el camino del arte, ¿no? Y el camino del arte pues está mucho más allá de los esquemas socioculturales, incluso de una época, ¿no? Y así siempre han sido los auténticos artistas, que a pesar de, en contra de, y con todas las condiciones desfavorables, incluso así siguen creando, ¿no? Incluso hasta a pesar de la enfermedad, la muerte, todo, hay artistas que siguen creando. Entonces, pues es un gran ejemplo. Muchos de los artistas hidalguenses, incluido el maestro Hernández Delgadillo, pues murió prácticamente en la miseria, pero jamás dejó de crear, y su obra es poderosísima, tiene un potencial increíble, ¿no? Muy pocos países en el mundo pueden tener ese privilegio de tener tanto talento artístico como México. Exacto. Bueno, es que sí creo que en nuestro país somos muy ricos, y hay muchos jovencitos y muchos niños, porque yo lo he visto, que tienen ciertos talentos, ¿no? Aquí la cuestión es que lamentablemente, no sé si no impulsamos, estamos en una sociedad, digo sociedad, porque no solamente el gobierno, o sea, una sociedad que no impulsa la cultura y que no nos interesa mucho, ¿no? Sí, es un efecto natural en donde pues se han descuidado, pues, digamos, las necesidades más básicas, pero si tú estás en otro país, a un artista, bueno, se le trata como artista, ¿no? O sea, y los becan, ¿no? Para que sigan estudiando y estudiando y estudiando. Yo aquí, por ejemplo, he tenido, no sé, de repente algunas charlas y así, invito, yo termino organizando, ¿no? Todo, un foro para compartirnos un tema sobre historia, un tema sobre poesía. Aquí mismo en El Reloj estuve haciendo casi 2 años esa labor, cada semana presentando un escritor, y de repente llegaban 4 o 5 personas, en el centro y en el foro hecho para cultura, ahí en El Reloj. Entonces, es una cuestión también del país, ¿no? Yo me acuerdo mucho en uno de los eventos que fui, llegó un colega de por acá, Actopan, presentó su libro, y me sorprendió, era un domingo, y vi pues, que había unas 30 personas, ¿no? Ahí llega a hacer algunos eventos con casi 100 personas, ¿no? Este libro, Muralismo, bueno, eso fue pues un antes y después en ese tipo de presentaciones. Pero dije, increíble, un escritor hidalguense pues tiene... Y termina, y la gente seguía sentada y no se iba. Entonces dije, ¿qué pasó aquí, no? Me quedé unos minutos y de repente vi que entraba un payasito, y en realidad estaban esperando al payasito. O sea, no estaban, exactamente, no estaban tanto en la atención al escritor, sino estaban esperando al payasito. Dije, bueno, pues es que eso, ya, con ese ejemplo, pues yo creo que se ilustra todo el contexto de cómo percibimos la cultura, las artes, la literatura aquí en nuestro querido México, que no es culpa de uno solo, ni de una institución, ni de una persona. Creo que todos estamos involucrados en eso,
Y el caso contrario, lo que platicaba, ese tipo de conferencias, de presentaciones en otros países, por ejemplo en Holanda, pues a mí me pagaban pues una charla sobre poesía mexicana, ¿no? Y fuera 1 hora, 2 horas, y mira, esto es lo que se colectó. Hay esa costumbre de decir, bueno, eso fue tu esfuerzo, claro. Has estudiado ese tema, tú ya tienes una retribución. Así es, ¿no? Entonces es un oficio, es una labor como todos, como el que recoge la basura o el que está en una oficina, y tu artista, tu poeta, pues también estás haciendo una labor social. Eso yo lo entendí en el extranjero. Claro. Estaba yo tan cerrado con esa pugna de sociedad artistas que ni siquiera veía como esa colaboración de los que nos dedicamos a las letras. Por ejemplo, en la música, en el cine, en las artes visuales, pues yo quisiera preguntarles a ver a quién hubiera sobrevivido sin caer en la locura en estos 2 años de encierro, de pandemia, sin escuchar música, o que me diga una sola persona que diga, pues yo nunca escucho música, ni me interesa, y no sé ni qué es la música. Sí. Entonces, de ese tamaño es tan importante el artista en una sociedad, porque se resuelve el tema de comer, ¿no? Las necesidades muy básicas, pero la mayoría de la sociedad se queda en ese nivel de resolver lo inmediato, y las cosas profundas, las esenciales, las que hacen los artistas, las tenemos así como, pues ve a ver una película, ¿no? Y atrás de esa película hay actores, hay gente que se dedica a la fotografía, hay gente que son artistas. Por supuesto. Entonces se vuelven un producto de consumo, y lo hacemos tan fácil como una película tal, pero quien la consume no tiene ni la remota idea de todo el esfuerzo que hubo detrás, ¿no? Como, o sea, lo entiendo perfectamente, porque mira, te voy a contar que yo en la prepa a mí me gusta mucho la danza, ¿no? Entonces cuando llega el momento de elegir qué carrera, yo la verdad, yo quería ser bailarina. A mí me gusta mucho la danza y no pensaba en otra cosa, porque yo decía, pues yo voy a ser bailarina, o sea, me voy a ir a otro lugar, no sé, ¿no? Y entonces este choque en donde dicen, ¿cómo crees? O sea, ¿a qué te vas a dedicar? No sé qué, tuve que elegir una carrera, ¿no? Pero en realidad es que a mí me apasionan muchas cosas, como es la danza, como es el arte, como es la cultura, porque eso me gusta, ¿no? A la par estudié una carrera, seguí bailando y demás, pero sí creo que nos falta mucho esa visión como sociedad. Sí, totalmente, ¿no? Si estuvieras en Rusia y tuvieras ese talento, esa inclinación hacia la danza, ¿no? Y pues imagínate que el Bolshoi pues te diría, pues a ver, vamos a darle una oportunidad, ¿no? Claro. Lo hubieras en otros países. Y aquí pues se llevan algunos amigos, amigas que se dedican a la danza a otros países, pero más en un sentido más folclórico. Sí. Más como, pues mira, como que esas cosas raras las bailan en ese país raro que es México, ¿no? Llamado México. ¿No? Y como Salvador Dalí dice, no, pues es que no soporto un país más surrealista que yo, ¿no? Entonces todavía nos siguen viendo así, ¿no? En ciertas propuestas artísticas, ¿no? Se tiene que hablar de situaciones muy bizarras, ¿no? Por ejemplo, hay muchas películas sobre el narcotráfico, la migración ahí, el cruce, ¿no? Y pasan el drama y el secuestro, y dicen, bueno, eso es México. Es esa parte tan reducida, tan minúscula en nuestra mente, es lo que llega a nuestra capacidad de apreciación de una obra, ¿no? Y caemos en lo mismo, en la mercadotecnia, ¿no? Caemos y hay un revoloteo, y de repente sale un chispazo ahí de algunas 2 o 3 propuestas, pero de ahí en fuera todo lo demás parece que no es posible que de repente, eso me enteré y fue terrible, ¿no? Que le pagaban a un actor de estos, pues, de estos comediantes muy malos, la verdad, ¿no? De esta televisora famosa, y le pagaban por ir a presentar un libro terrible, según que había escrito para los adolescentes, y todavía, sí, ya sé quién. Yo creo que ya estarán identificando tu público, quién. Y yo sí me enteré de la cantidad del dinero que le estaban dando, dije, bueno, y por reprimir basura, y por darle a los adolescentes ese tipo de pues contenido hueco, ¿no? Cuando, pues mira,
mejor propaguen otro tipo de literatura, que aquí en México también hay muy buenos escritores para el tipo de lector adolescente, los niños, pero que no se les da esa difusión y ese trato, ¿verdad? Pues es que volvemos al mismo punto, ¿no? Creo que hace falta apoyo tanto de gobierno como sociedad, como que los mismos papás apoyemos. Oye, si veo que mi hijo dibuja bonito, pues lo impulso. Si veo que mi hija pues baila bonito, pues lo impulso. Si veo que mi hijo es bueno para hacer poemas, pues lo impulso, ¿no? Sí, definitivamente, bueno, ese es un acierto de países como Estados Unidos, en donde canalizan el talento desde niños, y si uno trae inclinación por la ciencia y dice, bueno, yo de fútbol, pues cero, nada, pues mira, no pierdas el tiempo en esta clase de educación física, te gusta la robótica, ¿no? Exacto. Enfócate en la robótica. Como que detectar las aptitudes y actitudes de los niños desde... Eso como país nos falta mucho, ¿no? Otro punto pues son las mafias, porque llegan y los mismos artistas pues empiezan a hacer los gremios muy cerrados, se mafian, se dan los premios entre ellos, se hacen una aura como si en verdad trajeran un trabajo que no está tan respaldado, que digamos, y pues se cierran, se meten en un carril, y de ahí pues entre cuates, y no abren el tema, ¿no? De repente dicen, bueno, ¿y qué está haciendo, no sé, los poetas de Valle de Mezquitán? Ah, pues mira, hay trabajos colectivos que están haciendo libros, poemarios en ñañú, ¿no? Con sus respectivas traducciones, porque esto no está siendo considerado a nivel institucional. Claro. Sí. Entonces, pues ahí también hay mucha gente que se cuela, que viene de esa famosa mafia cultural, ¿no? Pues nombres podemos dar muchísimos, pero también se tiene que romper ese esquema y tiene que haber un acercamiento con la sociedad para ir cambiando esa mentalidad nosotros como espectadores, para poder apreciar también que los artistas no queden ahí invalidados, ¿no? O incluso relegados, o bueno, me ha pasado, me han plagiado, de repente ni mi nombre mencionan de los textos que yo creo, y salen en publicaciones pues muy pues editadas ahí en miles de ejemplares, ¿no? Pero dicen, bueno, ni la mínima decencia tuvieron de mencionar, ¿no? Entonces ese tipo de cosas yo creo que ya es justo cambiarlas. Ya vamos a entrar en un nuevo pues entendimiento de como sociedad, ¿sí? Ya no podemos vivir en ese tipo de esquemas arcaicos, ¿no? ¿Me parece? Así es. Oye, Hans, y bueno, a ver, te voy a hacer esta pregunta. Tú que estás en este medio de la cultura, de los artistas, ¿en realidad hay apoyo? ¿Cómo ves? ¿En realidad hay apoyo hacia los compañeros artistas en general aquí en el estado de Hidalgo? ¿O sientes que falta un poquito? No, falta bastante. Si tú revisas lo que es el financiamiento de todos los programas de un estado, cultura está ahí, pero por de adorno. De hecho, la Secretaría de Cultura recientemente fue creada, o sea, era como un departamento, ¿no? de otra secretaría, y no tenía pues ese peso, como ahora, bueno, ya tiene su propio nicho, pero que todavía sigue siendo como un adorno publicitario, en donde pues sí, hacen cultura, pero pues de ahí recórtale, ¿no? Sí se puede, ahí aguantan los artistas, y pues total, aunque no les des apoyo, pues ellos siguen creando, ¿no? Total, ellos viven del aplauso. Así, ¿no? Entonces todavía tenemos esos esquemas lamentables, y no, se requiere ya un cambio a fondo, una reestructuración, sobre todo alguien que pueda conectar con los proyectos independientes, los gremios independientes, que están con cero temas de política, pero que siguen generando cultura y arte. Tiene que haber alguien que sea ese vínculo, ese catalizador, y dentro de lo institucional, o sea, tiene que ser un perfil bastante específico el que se requiera, ¿no? Y no nada más aquí en Hidalgo, en todos los estados y en la nación. Claro, ¿no? Como a nivel país, ¿no? Sí. O sea, que esté una persona que esté en contacto tanto con los artistas como con
con la sociedad y aparte con gobierno. Claro, tú recuerdas las épocas más brillantes ahorita del muralismo que comentabas en México, que es muralismo, o sea, decir, a nivel mundial México es una potencia, con más de 100 años recién cumplidos de tradición muralista, y surge esto en la época de José Vasconcelos, y se da continuación con un poeta como Torres Bodet, gente de ese tipo. Y ya después de ahí, pues, ni me pregunten porque son grises los nombres que aparecen y nulos, ¿no? Sí. Bueno, pues amigos, regresamos, tenemos que ir a un corte comercial, pero en unos minutos más estamos aquí. En un momento continuamos con Charlando con Chargoy. No le cambies. Estás en Arco TV Hidalgo, el canal de tu confianza. Anuncia tus productos y o servicios en Arco TV. Llámanos. Continuamos con Charlando con Chargoy. No le cambies. Estás en Arco TV Hidalgo, el canal de tu confianza. Amigos, regresamos a su... Me agarraste. Ay, pues es que me dijiste así, y yo, ¿ya cortamos o ya regresamos? Espérame. Amigos, regresamos a su programa Charlando con Chargoy, en ese tema tan interesante que es acerca de la cultura, hablando con nuestro amigo, acerca de la escritura, del muralismo y de muchos temas tan interesantes. Decíamos si es necesario más apoyo a nivel nacional, a nivel estatal, hacia los compañeros artistas. Y ambos estamos de acuerdo en que creo que sí, ¿no? Sí, debe haber mucha empatía, mucha empatía. Yo entiendo que primero debemos resolver cuestiones más terrenales, porque pues es así, la vida es así, ¿no? Se le preguntaba en este cuento, ¿no? Confucio, ¿no? Le preguntaba cuando iba al mercado a comprar arroz y flores, y le preguntó de plano una vendedora, bueno, ¿y usted siempre viene a comprar lo mismo, ¿no? Arroz y flores, ¿por qué nada más? Dice, bueno, pues el arroz es para tener que comer y cómo vivir, ¿no? Y las flores son para tener por qué vivir. Claro. Entonces, creo que debe haber más empatía, no nada más institucional, sino también de la sociedad, y sobre todo limpiar, o sea, el tema de la corrupción es latente en todas las áreas, ¿no? Tiene que haber gente, pues, con esa convicción, con ese trabajo, con ese reconocimiento de los mismos gremios, que es muy difícil ganárselo, muy difícil, y yo sé que siempre va a haber gremios en contra porque hay mucho celo, todo el mundo se siente Leonardo da Vinci, todo el mundo se siente Octavio Paz, pero la realidad es de que pues todos estamos en un camino creando, esforzándonos, y tiene que haber antes que todo pues una empatía, y esa ya es casi utópico, ¿no? Pero esa fraternidad artística que a nosotros sí nos ha gustado mucho promover en el colectivo ARS, Artistas en Retribución Social, que esa es la esencia. Colectivo, ¿no? Sí, pues damos apertura a los más jóvenes, tenemos contacto con los maestros también ya consolidados, y yo sé que siempre hay un celo, una vanidad muy propia de los artistas, pero sí se han logrado proyectos, pues ahí está el ejemplo, Mixquiahuala, ¿no? En la colonia Morelos, ahí está el ejemplo de nuestros festivales, que no ha sido ni un solo peso pedido a una institución. Entonces, no es tanto una cuestión de financiamiento, es creo que una cuestión más de empatía y sobre todo de quebrar esas mafias culturales que todavía se resisten a desaparecer, ¿no? Entonces, creo que eso es muy importante, tener en cuenta que pues tanto un artista de pues formación académica como un artista más autodidacta, pero que se demuestra en la obra, ahí sí ya no hay manera de cómo escapar, que bueno, este es un buen libro, ¿no? ¿Quién escribió? Ah, bueno, tal, ¿no? Me pasó con este librito, ¿no? En una ocasión me contaron que pues, lo estaban pasando en una lectura en un grupo aquí en Pachuca, ¿no? Se reunieron unas personas y pues a ver, lee un pedacito de esto, tal, y llega la última, oye, pues este escritor es de aquí de Pachuca. Entonces, realmente la obra estaba pasando de mano en mano porque había un gusto por leer un fragmento, ¿no?
Sí. Y valía por sí mismo, no tanto porque si el autor estudió, o si tiene el Javier Villaurrutia o el Premio Nobel de Literatura, ¿no? O sea, yo ni siquiera he hecho ese ejercicio con mis autores favoritos y con mis colegas de pasar un autor y vamos a leerlo, ¿no? Pero sí lo han hecho con un servidor y eso pues no tiene compensación alguna, en el sentido de que pues no hay medallas, no hay premios, no hay dinero que pueda compensar eso que alguien tome en tu obra y que le esté pasando de mano en mano en un grupo, ¿no? Entonces, ahí es donde tenemos que enfocarnos en la cuestión de la obra en sí, de lo que se está ofreciendo a una sociedad para mejorar todos como personas, y creo que en eso nos tenemos que enfocar y pues sí, romper definitivamente todas esas mafias que todavía siguen habiendo, ¿no? Oye, y decías que, bueno, tú has hecho algunos eventos sin ningún tipo de financiamiento. Sí. O sea, directamente de tu gente, de tu asociación, Sí. o sea, sin ningún tipo de financiamiento. Incluso nunca me he atrevido a pedirles cooperación, ¿no? A los compañeros, ¿no? Me acuerdo aquí el primer festival de Letras y Alguien donde presentamos esta antología con 34 poetas, Ajá. incluso traducciones del polaco, el francés, de Ñañú, ilustraciones, todo fue colaboración. Pues yo terminé ahí poniendo, me acuerdo que hicimos un convivio, una barbacoa traje para que pues, los amigos de afuera pues, también probaran aquello de algo y pues todo corrió a mi cuenta y yo no me acuerdo si hasta le quedé a deber al señor de la barbacoa, ¿no? Pero, Okay. pero de alguna manera todo salió un esfuerzo pues de equipo, ¿no? No tampoco puedo... No, Felipe estuvo ahí, él estuvo ayudándome también en los costos de eso, Ajá. es un amigo mutuo, Ajá. y hasta limpiando el lugar fue aquí en Jardín del Arte, porque estuvo, y pues estaba terriblemente sucio, y él llegó a limpiar y a barrer y todo, o sea, Ajá. han salido esos proyectos, y de lo cual estoy muy orgulloso, porque pues ha sido más que nada una convivencia, ¿no? Y sin pretensión alguna, ¿no? Ujú. Y creo que eso rompió un cierto esquema en donde pues se hacen los pequeños grupos, en donde pues se tira, ay, es que no es tan bueno, sí es bueno. Creo que fue más allá de eso, ¿no? De las pequeñas vanidades que puede haber en los gremios culturales, ¿no? Bueno, porque al final todos, anteriormente el programa pasado tuvimos también aquí unos compañeros artistas, maestros de danza, y entonces al final yo creo que los artistas en general traen una sola meta y un solo proyecto, ¿no? Que es dárselo a mostrar a la sociedad y que su trabajo sea pues valorado, ¿no? Porque decían los compañeros bailarines, artistas, maestros, decían es que para ir a ver una puesta en escena, para ir a verte bailar, no, o sea, va la gente y dura 10 minutos, 15 minutos, lo que dure, te aplauden y ya, pero ellos no saben que para esa puesta en escena tú tuviste que estar ensayando mínimo 6 meses, ¿no? Sí. Y diario. Y entonces creo que ese es el valor que nosotros como sociedad tenemos que darle a los artistas. Totalmente. No, y aparte el escenario, el vestuario, el transporte, las comidas. Que los vestuarios son todo, carísimos, así ¿no? es, ¿no? Que tienes que estar ensayando diario. En tu caso, que para sacar un libro, híjole, ¿cuánto te tienes que tardar, no? Bueno. Y muévele aquí, y hace un borrador, y luego otra vez, y luego, pues no sé, tu musa, todos los escritores tienen musas, ¿no? Tienen alguien que te Se rumora. dice, que te incita a escribir, ¿no? Sí. Entonces, estas ideas, pues, ¿cómo le hacen? Y la gente en realidad, a veces no valoramos todo eso. Sí, no se valora. El artista también tiene que tener muy en cuenta que es por el acabado de la obra. O sea, si en el caso de los compañeros que se dedican a la danza, ¿no? O sea, la puesta en escena, el estar ahí coordinándose entre ellos mismos, ya hay una sola persona que danza y yo ya me siento satisfecho de eso, ¿no? Creo que hasta ahí tendría que llegar el objetivo. Si se requiere el aplauso final, el halago, la medalla, el premio, el reconocimiento, creo que ahí ya se vicia todo. Pero lo que sí debe cumplirse, digamos, por ejemplo, por esa puesta en escena, pues todos los requerimientos mínimos, básicos, ¿no? Y al final, pues a lo mejor y hasta dice, pues voy a botear, así se dice en el argot, digamos, de la cultura, se va a botear y pues se va a ver a personas que digan, pues coopero. Y hay pues muchos grupos, así que pues de repente eso es lo que los mantiene, pero sobre todo la alegría de estar haciendo lo que les gusta, ¿no? Pero nosotros como sociedad y
las instituciones no se pueden quedar con los brazos cruzados y decir, pues qué padre ya, ¿no? Pues ve a voltear tú, ¿no? Yo nada más quisiera ver un solo pueblo mágico, bueno, no sé, ¿no? Pero que no tenga actividades culturales en absoluto y a ver qué van a encontrar, ¿no? Fíjate que yo decía, en algunos otros momentos, que hay estados muy importantes que tienen pueblos mágicos, en donde estos lugares, parquecitos y demás, los ocupan para el arte, únicamente para el arte. Van a bailar, van a puestas en escenas, van a obras de teatro, van a pinturas, a poner murales, ¿no? Así es. Creo que eso nos hace falta en Hidalgo. Sí, mucho. Afortunadamente no todas las administraciones tienen una visión tan estrecha y hay algunas que se han tomado esto en Hidalgo muy en serio y hay otras que tienen que ponerse a la par, porque nada más con la foto de la iglesia o del monumento histórico, pues hay muchos pueblos históricos que tienen excelentes escenas, pero ¿qué es lo que le da vida a un pueblo mágico? Verdaderamente mágico, pues es su gente, sus tradiciones. Aparte, perdón, te quiero decir que, estamos en un estado que tenemos una escuela de artes. Sí. Que tenemos jóvenes actores, que tenemos jóvenes bailarines, que tenemos jóvenes que dibujan, ¿no? Creo que hay mucho que podemos explotar. Sí, totalmente, ¿no? Y más de este lado de la comarca minera, donde pues hay 1, 2, 3 pueblos mágicos, uno con sabor, hay infinidad, y puede haber muchos más pueblos mágicos, ¿no? Aparte. Y me ha tocado que llegan artistas, actores, que llegan hasta Huasca pues yo estuve en la escuela, es excelente, ¿no? Que vaya fluyendo, y todavía llegan personas de otros lados y dicen, es que aquí está muerto, la cuestión cultural, artística está... Sí, no nos vamos a comparar con Guanajuato, que pues lleva ya tantos años con un proyecto exitoso y que de alguna manera aquí se tiene que ir replicando poco a poco, ¿no? Y quitar sobre todo esas trabas de la gente que no sabe de cultura y que llega a los cargos de cultura y que no tiene ni remota idea de cómo se llevan estos temas de una manera exitosa, ¿no? Entonces, no nos basta con un perfil nada más de imagen, y yo creo que sí tiene que haber acciones en concreto para que esto pues no se siga hundiendo, ¿no? Así es. Bueno, amigos, vamos a un corte comercial y en unos minutos regresamos. En un momento continuamos con Charlando con Chargoy. No le cambies. Estás en Arco TV Hidalgo, el canal de tu confianza. Anuncia tus productos y o servicios en Arco TV. Llámanos. Continuamos con Charlando con Chargoy. No le cambies. Estás en Arco TV Hidalgo, el canal de tu confianza. Hola amigos, regresamos a su programa Charlando con Chargoy. Y bueno, estamos aquí con nuestro gran artista hidalguense, Hans Jeff. Y ahora, Hans, quiero que me platiques, porque aparte de ser escritor, eres muralista. Y yo sé que tienes algunos murales muy importantes, uno en el municipio de Zempoala y en otros lugares. ¿Tienes creo que 10 más? Sí, habría que sacar la cuenta. Yo, por la cuestión que les platiqué, el dibujo, esto no lo puedo dejar, ni me va a dejar, ¿no? Somos uno mismo. Pues ya nació uno con esta inclinación, pero sí me ha gustado trabajar en varias técnicas. Por ejemplo, la portada de mis libros, que siempre tiene un talle, está la mitad de un rostro, ese lo hice con los dedos y con óleo. Ajá. Y es sí, claro. un ojo así pequeño, tengo todo el original. Y las portadas, esta también, una portada que interviene mucho en el diseño sobre el muralismo. Este en específico, que es de filosofía del derecho, es un detalle de un mural que hice en Zempoala. Ok. Y en esa parte donde aparece, Júpiter, y de este lado, de esos rojos, pues salió ahí en las manchas, pues un rostro, la boca, la nariz, no fue intencional, pero ese mural está ahí en el centro de Zempoala y está dedicado a los poeticistas, un movimiento poético
cual tuve la fortuna de conocer a los maestros. Y pues lo hice, lo diseñé, el trabajo, lo llevé al color, al muro. Y cuando regreso a retocarlo, porque viene lo de la pandemia, pues aparece el presidente municipal y me dice, no, aquí, pues, ¿cómo, no? Pues ya tengo permisos y todo. No, por esto y aquello, bueno, pues se va a borrar. Dije, bueno, pues si lo van a borrar, por lo menos voy a rescatar un detalle en mi libro. Bueno, poder borrar ese, pero en el libro va a quedar el detalle, la anécdota, y ahí está mencionado incluso O sea, ¿borraron ese mural? Sigue vivo, ese es el poder del arte. Yo lamento mucho que otros murales de los maestros como Regalillo pues estén ahorita devastados, tanto por la intemperie, pero también por el vandalismo. Y ese mural, cuando yo fui a retocar la figura del maestro poeta Enrique González Rojo Artur, pues un extraordinario poeta de los últimos tiempos, su abuelo fue nominado dos veces al Premio Nobel de Literatura, ¿no? Junto con gran amigo de Alfonso Reyes, bueno, todo ese bagaje, ¿no? Octavio Paz y todo. Bueno, culmina con el maestro. Voy a retocar porque quería enviarle una imagen al maestro, porque le pedí, pues de alguna manera, su opinión para hacer ese mural, me quería hacer esto, adelante. Y cuando ocurre eso, fallece el maestro y ya no pude enviarle la imagen, ¿no? Entonces para mí es muy significativo ese mural. Y recientemente, hace 3 semanas, me localizaron porque querían que se dieran los derechos, porque unos grabaron ahí unas imágenes y en un flashazo ahí en las imágenes sale ese mural y se dio los derechos porque pues una empresa muy importante de refrescos a nivel mundial va a estrenar ese video en el Mundial de Qatar. Y va a salir un cachito de mural, ¿no? Y me decían, oye, pues la regalía, ¿no? Ahorita que lo comentamos. Pues no, yo lo he mencionado muchas veces. Uno está dedicado a crear, uno está dedicado al arte, y pues hay quienes están dedicados a las empresas, a hacer dinero. No, yo cuando exhibo una obra pública, por eso el mural público, es para que la usen, abusen y hasta todo está permitido, ¿no? Todo. Okay. Por eso en ese sentido, uno cuando hace mural pues sabe de inmediato que la obra, dándole el último, la firma, el toque final, sí, esa obra es para todos, ¿no? Es para todos, está expuesta a ser usada, abusada, pero sobre todo a que esté transmitiendo constantemente un mensaje. Y ese mensaje de ese mural pues es la cuestión literaria, ¿no? La tradición literaria, poética. Y pues ahorita que hago esa retrospectiva no lo había pensado tan a fondo, pero estoy muy contento también de este tipo de trabajos, ¿no? Después de esas experiencias, ahorita estoy pues trabajando con material, con barros. Aprendí una técnica en estos últimos meses para pues hacer el muralismo, llevarlo con la técnica, también trabajar el barro, diseñarlo, coserlo, también incluirle pigmentos y montarlo, pegarlo en los muros. Y ahorita ¿estás en eso? Sí, estoy detallando uno que es un homenaje a los alfareros de Huasca y en pleno centro de... ¿Lo vas a hacer en Huasca? Ya está hecho. Entonces, esa es la primera parte, ya después voy a seguir con otro, proyecto, pero ya es en barro, ya, digamos, estoy dejando un poquito ya la rocha y pues los rodillos ahí para el mural, ¿no? Que me satisface más trabajar con tierras, pigmentos más naturales que productos industrializados. Sí. Oye, ¿y qué es lo que te gusta más, Hans? ¿Ser muralista, ser escritor, ser abogado? ¿Qué te gusta más? Pues dar cada respiro y crear algo, hacer lo que me gusta, ¿no? Y eso es lo que me gusta, ¿no? No puedo decir es que me gusta más una cosa. Lo que sí estoy totalmente ya empeñado es en quitarle el tiempo a los asuntos jurídicos, que ya le he dado ya mucho tiempo. Yo ya estoy más dedicado a la creación y pues continuar todo lo que tengo ahí pues preparado por salir, ¿no? Y pues, dedicarme. Requiere mucho tiempo, mucha concentración y está muy lejos de temas pues terrenales, ¿no? Y de repente pues estoy ahí, no sé, voy a un juzgado
y de repente pues voy a checar esos asuntos y no, pues está en firma, ¿no? Y, pues debe ser una firma muy larga, ¿no? Porque ya lleva varias semanas, ¿no? Entonces, pues ya perdí 2 o 3 días, ¿no? ¿Ha de ser una firma como un mural? No, pues yo creo que ha de estar kilométrica, pero ya perdí ahí 2 o 3 días cuando puedo estar desarrollando, terminando, creando otra cosa. Entonces, pues dije, no, esto ya me pasó un ratito en esto y ya son Entonces, cosas que no les veo mucho sentido. Digamos, estás dedicado totalmente a crear. Sí, no puedo dedicarme totalmente porque también tiene que haber un regreso. O sea, hay amigos que son artistas y se van, tal cual, se van al monte y ahí viven y siguen pintando o haciendo música, bueno, lo que estén haciendo. Pero esa conexión también con este mundo, digamos, de los asuntos pues, cotidianos, hace que quizá yo no me pierda tampoco en el momento de ejercer la poesía o algo y que me quede totalmente en ese mundo de creación que es muy bello, pero de repente que, no sé, llegue a algún lugar y pues lleve pues la camisa al revés o cosas así y que ya no perciba las cosas cotidianas, el ritmo cotidiano del mundo, ¿no? Tiene que haber ese equilibrio y a mí me sirve mucho la abogacía. De hecho, hace poco en redes sociales, pues, por ahí puse una anécdota en donde un arquitecto pues me dijo, oye, pues me voy bajando del andamio, acabo de pintar, me dice, oye, ¿y qué se siente haberse equivocado de profesión? Sí, creo que lo leí. Sí, pero eso ocurrió, ¿no? Ajá. Entonces, no sé, eso, pues, yo creo que hace 10 años pues, me hubiera dado un golpe fuerte, así digo, híjole, ¿no? Y ahora, pues, no sé, lo tomé de la mejor manera y dije, pues, no me equivoqué, al contrario, está complementado, es complementario. Entonces, cada que le tocó vivir por ejemplo, Kafka, pues, vendía seguros, ¿no? En el día, y se iba a la oficina, y por la noche, pues, era un escritor de primer orden, y ahí están obras magníficas como Metamorfosis, ¿no? Así, pequeñito, así como Juan Rulfo, ¿no? Así, un librito así, y el más traducido del mundo, ¿no? Mexicano más traducido del mundo, ¿no? O sea, todos los escritores, todos los artistas quisieran llegar a esa obra clásica, irreemplazable, en donde se pueda rasguñar un poquito de la eternidad. Esa es la realidad, ¿no? Y eso no se compra con ningún dinero ni con... Es que aparte creo que el ser humano está hecho de diferentes cosas. Obviamente tenemos esencia, tenemos espíritu, tenemos tanto, ¿no? Y entonces no te puedes dedicar únicamente a una sola cosa, ¿no? Porque te pueden llenar varias. Te puede llenar la política, te puede llenar la conducción, te puede llenar X. Sí, cualquier cosa. Yo sí recomiendo tener a la inversa, ¿no? Como antes, no, mira, estudia una ingeniería y después dedícate a la pintura, ¿no? Yo recomendaría la inversa, ¿no? Dedícate totalmente al arte, ¿no? A lo que te apasiona y toma un poquito una actividad terrenal, mundana, ¿no? Y en el camino te encuentras para que no te pierdas, ¿no? Es muy bello el otro mundo, pero también vivimos en una sociedad conectados con la misma familia, tenemos amistades, y no puede ser contraproducente. Y bueno, ha habido muchos casos que pues, el mismo Van Gogh, ¿no? Sí. Pues nunca vendió un cuadro y llegó al tal punto ya en la absorción de la creatividad en donde pues empezó a comer los colores, a atragantarse de los colores, no porque tuviera hambre, sino porque estaba ya en un plano ya muy abstracto, ¿no? Entonces pues, fallece, ni a los 40 años llega y fallece, y lo único que le satisfacía era pintar un cuadro al día. Llegó a hacer 800 cuadros, pero en su vida personal pues quedó arruinada, ¿no? Y eso queda como una morbosidad para los que no son artistas, decir, mira, no, o hay que irnos a salvar y ponernos así como Van Gogh, y vamos a hacer como Van Gogh, nada más que pues no se dan cuenta del esfuerzo y el trabajo que hay detrás de cada obra. De lo que estamos hablando, así ¿no? Es, y así es. Te apasiona algo tanto que te olvidas de todo. Que te pierdes, pierdes. Te olvidas de conectar con lo que estás. Así es. Bueno, Hans, pues el tiempo se nos está acabando y es muy interesante todo esto. Por último, algo que quieras decir y que le quieras comentar a los jóvenes, a los niños, a aquellas personas que están más grandes, que les interesa, que no saben por dónde iniciar, cómo van a empezar a escribir, cómo van a editar un libro, ¿qué hacen? Bueno, primero si les apasiona mucho algún arte, ya sea literatura, ya sea pintura, pues no lo abandonen, ¿no? Siempre hay que estarlo practicando.
y tienen que agarrarlo como una lucecita, una joya que tienen ahí, porque no todas las personas tienen ese privilegio, algunos quieren, pero no pueden, ¿no? Estaba viendo por ahí, no sabía que Winston Churchill pues, se sentía también artista, ¿no? Igual que Hitler, y llegó a hacer muchos cuadros de paisajes, ¿no? Pero Winston Churchill, su talento pues era ser un gran orador político, y ese era su talento, ¿no? Pero un artista que nace con ya una chispa, tienen que cuidarla, tienen que cultivarla, y tienen que florecer y acercarse con las personas que nos llevan un pasito. Yo siempre hice eso, ¿no? Estar con los maestros, ya los que llevan un rato, siempre traté de ver cómo era su estilo de vida, cómo proponían, y lo demás es trabajo, es esforzarse por lo que uno, como dice Friedrich Nietzsche, ¿no? Llegar a ser lo que uno es, ¿no? Entonces, creo que así es el arte. Pone pruebas muy duras, siempre, no se acaban, pero siempre cada vez son más duras, pero son para los que pueden con ellas, ¿no? No pone el arte pruebas a quien no las puede. Imagínense, no sé, alguien que se dedica a la política, mira, pues vas a escribir una ópera, ¿no? Pues del tamaño de estas que se aventaba Schubert, ¿no? O no, la inconclusa, pues tú la vas a concluir. ¿Qué tal que te tocó? No, pues no, déjame mejor a mí. No, pues déjame, ¿no? Retiro mejor. Pues así es esto. Bueno, oye, ¿y cuáles son tus asociaciones? ¿Dónde se pueden comunicar contigo? ¿Cuáles son tus redes sociales? Pues ponen mi nombre en Facebook allí, Hans Gif. Y la asociación, bueno, es Artistas en Retribución Social. Con que pongan Hans, poeta, yo creo que algo ahí sale en el Google. El otro día por curiosidad ahí googleé nombre, nada más por estar revisando, y les va a salir unas 70 páginas de nuestro ligado, y ahí llegan rápido a la página de Facebook de un servidor, y estamos en redes ahí. Tu asociación ARS es la de murales, y la otra, Voz Avisada. Ese es un editorial, es el sello editorial, Voz Avisada. Voz Avisada. Así es exclusivamente para libros, edición de libros, ¿no? Ok, amigo Hans, pues muchísimas gracias. Fue un gusto tenerte como invitado. Espero que no sea la primera vez ni la última, y más adelante espero que nos vuelvas a acompañar. Gracias, Cristina, gracias Arco TV, gracias a todos los que estuvieron atentos a esta charla con nuestra amiga Cristina Chargoy, y yo encantado si me vuelven a invitar. Ok, bueno, pues muchas gracias y nos vemos pronto. Arco TV Hidalgo presentó Charlando con Chargoy. Charlas amenas de interés público, con temas que acontecen en nuestra sociedad. Charlando con Chargoy. Hasta la próxima. Noticieros Arco TV cuenta con el mejor cuerpo periodístico para brindarle a usted la información justo en el momento que se genera. Porque la información es poder, y el poder se lo da Noticieros Arco TV. Anuncia tus productos y o servicios en los teleavisos de Arco TV. Llámanos.